Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos por este medio. El tema que vamos a estudiar durante esta semana es el que lleva por título Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. El aprendizaje esperado es el de identificar los conceptos de civilización, cultura, Mesoamérica y urbanización. Fíjense que para el estudio contemporáneo de la época prehispánica, en el siglo XX se hizo una división territorial que explica las diferentes áreas culturales que se desarrollaron en el actual territorio mexicano. Estas áreas son las siguientes. Número 1. Aridoamérica. Es una franja que comprende territorios situados entre México y los Estados Unidos. El nombre lo recibe por estar situado en una de las partes áridas y desérticas de Norteamérica. Los pueblos que la habitaron, debido a sus características geográficas, climatológicas y ambientales, fueron nómadas que se dedicaban a la caza y a la recolección y en algunos casos a la pesca. Dado que las características ambientales y un errático flujo pluvial no facilitaron el desarrollo de la agricultura. Entre los pueblos más destacados de esta área podemos señalar a los chichimecas, otomíes, pames, huachichiles, zacatecos, tecuexes, caxcanes, seris, algunos de los cuales ya se extinguieron. Número 2. Oasis América. Es la zona cultural más pequeña de las tres. Es un territorio al interior de Aridoamérica, entre los actuales territorios de México y de los Estados Unidos. Las condiciones del ambiente, los climas semiáridos y la existencia de ríos propiciaron que se desarrollaran pueblos sedentarios que tuvieron a la agricultura como la base de su subsistencia. Los pueblos más importantes de esta área fueron los Anasazi, Hohokam, Mogollón, Pataya y la cultura de Fremont. Número 3. Mesoamérica. En esta se desarrollaron las llamadas altas culturas. Abarca casi la mitad de México y se extiende hasta Guatemala, Belice, El Salvador y parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta delimitación geográfico-cultural de Mesoamérica la hizo a principios de los años 60 del siglo XX Paul Kirchhoff, antropólogo alemán naturalizado mexicano. Entre las culturas que se desarrollaron en esta área están los olmecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas, los teotihuacanos, los toltecas, los purépechas y los mexicas, entre otras. El estudio de la historia de los pueblos prehispánicos que se desarrollaron en los territorios de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica ha sido dividido en varios periodos que corresponden con los diferentes momentos de su desarrollo. Los periodos u horizontes son los siguientes. Número 1. El preclásico. Comprende del año 2000 antes de nuestra era al año 100 de nuestra era. Está marcado por pueblos que inician su sedentarismo gracias a la agricultura. También se perfilan los primeros pueblos que muestran una organización política estamental, así como un incremento poblacional y una organización militar, además de los primeros trazos de escritura. Los principales pueblos que lograron desarrollarse a lo largo del periodo fueron los olmecas, los mayas y los zapotecos. Entre los asentamientos más importantes se encuentran San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Número 2. El periodo clásico. Comprende del año 100 al 950 de nuestra era. Es el periodo de mayor esplendor
crecimiento y solidez de las culturas mesoamericanas, a través de las que podríamos llamar ciudades-estado. Surgen las primeras sociedades urbanas, ya perfectamente establecidas, se afinan las técnicas de la agricultura, principalmente los sistemas de riego, que llevan a un incremento poblacional y al fortalecimiento de las élites en el poder, las cuales se consolidaron gracias al sistema teocrático que desarrollaron. Se establecieron grandes urbes que funcionaron como centros administrativos, ceremoniales y comerciales. Sobresalen los teotihuacanos, mayas, zapotecos, mixtecos y totonacas. Además de Teotihuacán, otros centros urbanos que destacan son Monte Albán, Palenque, Uxmal, Bonampak, Toniná, El Tajín, Ticán y Copán. Número 3. El periodo posclásico. Comprende del año 950 al año 1521 de nuestra era. Se da el colapso, caída y abandono de los grandes centros urbanos del periodo clásico. Hay una suerte de fragmentación y regionalización que lleva al establecimiento de ciudades que constantemente mantienen conflictos bélicos entre ellos. De hecho, la guerra se habrá de convertir en un elemento social, cultural y económico fundamental para los pueblos del periodo posclásico. La base de las sociedades de este periodo sigue siendo la agricultura, subsiste el sistema estamental y los llamados gobiernos teocráticos, en los que se considera que el poder procede directamente de los dioses y es ejercido por la clase sacerdotal. Sobresalen los mayas, los mixtecos, los toltecas, los purépechas y los mexicas. Los centros urbanos más destacados son Chichén Itzá, Mayapán, Tula, Texcoco, Tzintzuntzán y Tenochtitlan. Y bueno, esto es a grandes rasgos el contenido y la explicación del tema Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Hemos explicado la división territorial para el estudio de estas culturas, pero también hemos estudiado esta periodización temporal del periodo preclásico, clásico y posclásico para comprender aún más estos nuevos centros urbanos en el actual territorio mexicano. Si pusimos atención, el periodo posclásico concluye precisamente en el año 1521 de nuestra era y seguramente la respuesta la tienen ustedes, porque en ese año, pues sí, porque llegaron los europeos, los españoles, se dio paso a la conquista, a la colonización y con esta invasión, con este encuentro de dos culturas, de dos mundos, pues se puso fin a la historia de las culturas prehispánicas, de las culturas mesoamericanas. Se transformaron todos los ámbitos, el cultural, político, social, económico, el religioso, el lingüístico, y pues afectó toda la vida de las culturas prehispánicas. Esto es cuanto, este es el tema que les quería compartir. Yo les agradezco el que me permitan llegar a sus hogares a través de esta aplicación. La tarea consiste en elaborar un resumen en 28 o 30 renglones en su cuaderno, cuidando la ortografía, la puntuación y la buena presentación de sus trabajos. Soy el profesor Alejandro López, les deseo una semana llena de éxitos y hasta luego.